los trastornos neuróticos de tipo 2. En la clase pasada se ha hablado de los trastornos neuróticos tipo 1, o sea, todo lo que corresponde a los trastornos de ansiedad. Ya hablamos de ansiedad generalizada, hablamos de pánico, hablamos de estrés agudo, de estrés postraumático, de trastornos facticios y trastornos simulativos. Y aparte, el gran grupo de los trastornos disociativos conversivos. Y dentro de los trastornos disociativos, sabemos que es principalmente síntomas psicológicos que se presentan frente a una situación de estrés o trauma muy intenso y desencadenan en la persona una alteración de los aspectos del yo, principalmente, se ve alterado el yo. Y por eso va a presentar de repente amnesia psicógena, fuga psicógena, despersonalización, ¿no? Desrealización o trastornos de identidad. Trastorno de identidad es una personalidad con trastorno de identidad. Y, por supuesto, otros síndromes asociados. Entonces, y esto corresponde al área de los trastornos de ansiedad neuróticos tipo 1. Los trastornos de la ansiedad tipo 2, como vamos a ver nosotros ahora, están relacionados más con el complejo obsesivo compulsivo, o sea, el compromiso del pensamiento y de los controles o impulsos motores. Que lo hemos revisado también, ¿se acuerdan ustedes?, en los trastornos de la voluntad. Muy bien, voy a compartir con ustedes, ¿no? Un video, lo voy a ver ahorita, espérense. Me esperan un momentito, voy a tratar de coordinar la aparición. Bien, voy a compartir entonces con el video para que puedan ustedes verlo. ¿Lo están viendo? ¿Me lo observan?
¿Alguien me puede dar Sí respuesta se si ve, escuchamos el doctor. nombre? Sí se Ok. ve, doctor. Manos de una manera muy furiosa, unas 20 veces por día, 20 minutos cada lavado de mano. Tocaba las paredes de la bacha o sin querer tocaba la canilla, tenía que volver a empezar y tenía que volver a, no sé, cantar 5 cumpleaños feliz, que era la medida que yo tenía para saber cuánto tenía que durar mi lavado de manos. Que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla feliz. Joana tiene 23 años. Hace 7 le diagnosticaron trastorno obsesivo compulsivo del subtipo de contaminación. ¿Cómo vive la familia de una persona que tiene TOC? Tratábamos de ayudarla, entonces, no sé, si ella consumía muchos rollos de cocina para utilizarlo para muchas cosas, seguíamos comprándolo, no sé, jabón para lavarse las manos, ¿Cuánto? uno por día, Uno por día. uno por día. Y este es tu cuarto. Este es mi cuarto, sí. Ahora harías así. Ahora haría así. ¿Y antes? Y antes hubiese hecho, con suerte, así. Y cuando había algo raro acá, sí llegaba e intentaba llegar con la rodilla hasta acá arriba. Ahí va. Si vas para atrás como mamá, ¿cuándo viste estas conductas raras de Joana? Bueno, de chiquita tal vez hacía cositas como, no sé, papelitos que no quería tirar a la basura, los guardaba en los bolsillitos, pero en realidad se desencadenó cuando estuvo mi papá internado. ¿Cuántos años tenías? 17, 16, 17. ¿Y qué le pasó a tu abuelo? Mi abuelo estuvo internado, se agarró una infección intrahospitalaria, entonces al escuchar la palabra infección, ahí yo empecé, bueno, primero a pedir que cada persona que fuera a la clínica, por supuesto que yo no iba a la clínica, que cada persona que fuera se lavara las manos cuando llegara a mi casa. Y Ana, ¿y no lo fuiste a ver a tu abuelo? Nunca, en meses. Después mi papá fallece y a ella le quedó eso, que vos decís, pucha, yo no fui, pero no fui por algo que realmente no era tan así, o sea, todos íbamos y ninguno tuvimos infección. Y cuando mi abuelo se murió, yo pensé que todo iba a frenar ahí, porque ya no estaba el miedo principal, pero no paró nunca. ¿Y ahora no tenés nada de lo pasado? Nada. Sí. Casi. Hay una latita por allá. Este rollo está porque este rollo se cayó al piso. Entonces, para que nadie lo usara, lo escondí. ¿Y ahí qué tenés? ¿Lo abro? Esa bolsa, no. ¿Qué tiene? ¿Quién fue? Yo quiero saber quién fue. Tiene un guardapolvo. ¿Qué guardapolvo? Este guardapolvo. ¿Qué tiene este guardapolvo? Este guardapolvo es de mi hermano, de la facultad de mi hermano, del laboratorio, y está súper contaminado ese guardapolvo. Ah, ok, lo tengo que cerrar, no lo puedo tocar. No, y ahora te debería ordenar que te vayas a lavar las manos. Ya me voy a lavar las manos. ¿Cómo fue convivir con tu hermana cuando le pasaban todas esas cosas? Sí, fue difícil. Porque primero te enojabas, ¿viste? No entendías por qué hacía eso. O le decías todo el tiempo, Joana, por favor. O sea, es algo natural. O tiene ideas re locas y no lograbas entender cómo llegás a ese pensamiento, ¿entendés? Por ejemplo, a que este guardapolvo pueda tener algún químico. Sí, claro. Porque hay un laboratorio de química. Claro, eso Pero lo uso vos- en mi facultad. ¿Y qué otra cosa tenías que tener cuidado cuando Joana estaba enferma? Y los pantalones, la botamanga de los pantalones no podía rozar su ropa. Mi mochila no podía tocar su cama o alguna otra ropa de ella. Eso lo contaminaba automáticamente. Y cuando te dijeron que tenías un trastorno obsesivo compulsivo, ¿viste? Sí. Era raro porque yo hacía todo lo que hacía por miedo de no enfermarme y ya estaba enferma. Una de las cosas que más me costaba usar y que a las que más miedo le tenía eran las llaves. Entonces salía siempre con el alcohol en gel porque después de tocar la llave y de abrir la puerta tenía que ponerme alcohol en gel. Sí o sí. Sí o sí. Ahora lo llevo, pero lo llevo vacío como un recordatorio de todo lo que gané. El hecho de poder abrazarla y darle un beso es algo tan sencillo, ¿no? Y bueno, te conmueve. Es más, tuvimos un episodio que mi mamá estuvo internada este último mes y ella fue Fue al hospital. al hospital. Bien. Y estuvo en terapia y estuvo tocando a su abuela y
y está feliz. Lo contaba con una felicidad como que había logrado algo bueno, que para ella fue muy importante, es un gran paso. Que termine con un beso esta nota. Muy bien. ¿Qué cuadro hemos estado observando o qué hemos apreciado en este video? ¿Quién podría darme su opinión con respecto a este video? ¿Alguien que se anime? Doctor, una persona con trastorno obsesivo compulsivo. Ujú, muy bien. ¿Qué es lo característico de un TOC? Así se llama trastorno obsesivo compulsivo, TOC. Se caracteriza cuando hay unas acciones repetitivas, ¿no? Ya, eso es lo que se ve externamente. ¿Y qué más? ¿Pero qué lo motiva a esas conductas repetitivas? Una idea, una obsesión que tiene, entonces, O sea, un pensamiento que se le llama obsesión, que puede estar relacionado con aspectos de aseo, de contaminación, de orden, u otros específicos como de repente pensamientos místicos, religiosos, etcétera, que lo lleva a la persona cuando estos pensamientos se presentan en forma espontánea y sin que puedan controlarlos, porque el problema del obsesivo compulsivo es que no puede controlar esos pensamientos, que generalmente ellos mismos reconocen que son pensamientos tontos, pero que no puede evitarlos que se presenten y en el momento más inadecuado, y que le provocan una reacción instintiva de ansiedad que la lleva a buscar alguna solución al problema. Y generalmente lo que lo lleva a solucionar o bajar la ansiedad es un ritual o un acto compulsivo que le baja la ansiedad, pero que la condena a una conducta repetitiva constante cada vez que se presente este pensamiento y que altera su vida porque no puede vivir adecuadamente. Como ustedes se habrán dado cuenta con la chica, cuando empezó a tener el problema del TOC, no podía hacer una vida adecuada y la propia familia la sufría por todas las ideas que tenía, las conductas que tenía y que la conllevaban a ella a ser presa de sus pensamientos y de sus conductas. Esto es el TOC. El TOC es como una prisión que aprisiona a la gente y la lleva a una situación de vida más o menos carcelaria o algo así. Vamos entonces a revisar un poco el top y dentro del top vamos a hablar de que actualmente ya hay procesos que se presentan asociados al TOC. O sea, ya el TOC dejó de ser solamente TOC para transformarse. Bueno, ¿están observando mi pantalla? sí, doctor, sí se ve. Ok. Bien, ¿qué vamos a buscar en esta clase? ¿Cuál es el logro que yo quiero que ustedes aprendan? Al finalizar la sesión, el alumno logrará reconocer y diferenciar el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno dimórfico corporal, las fobias y el trastorno de control de impulsos, que son no cuadros paralelos, pero corresponden a los trastornos neuróticos tipo 2. Vamos a presentar los trastornos neuróticos tipo 2 que corresponden a una especie de grupo, ¿no? Y junto con ello vamos a hablar del concepto de epidemiología, fisiopatología, etiología clínica, diagnóstico, diagnóstico diferencial, evolución y tratamiento. Actualmente ya no se habla solamente del trastorno obsesivo compulsivo. Se ha encontrado y se ha agrupado una serie de entidades que antes estaban independientes dentro de lo que se llama la familia o el espectro de los trastornos obsesivos compulsivos, cuya característica que vamos a encontrar es que o hay pensamientos obsesivos que dominan el cuadro, o hay conductas compulsivas o repetitivas que llevan a las personas a presentar el otro tipo de cuadros.
Y entonces tenemos 5 tipos de entidades que corresponden a la familia de los espectros de los trastornos obsesivos compulsivos. El trastorno obsesivo compulsivo clásico, el trastorno dismórfico corporal, el trastorno de acumulación, la tricotilomanía, que es el trastorno de arrancarse el pelo, y el trastorno de escoriación o el rascado compulsivo. Hablemos primero del trastorno obsesivo compulsivo, y acá tenemos una película que nos podemos revisar a nosotros, o algunos ya la habrán visto, ¿no? Con este actor que tenía precisamente un TOC y que le resultaba bastante difícil llevarse bien con toda la gente por sus conductas raras que provocaban en muchos de sus vecinos una especie de rechazo, ¿no? Frente a sus conductas obsesivas. Por ejemplo, no podía coger animales, le tenía rechazo a los animales por el contagio, ¿no? Y para lograr transformar su cuadro obsesivo compulsivo, su meta fue terapéutica, fue precisamente lograr contactar con un animal. ¿Qué cosa es el TOC? En primer lugar, es un trastorno crónico, no es agudo, es crónico, y que se basa principalmente en pensamientos que no los puede controlar la persona y que son repetitivos, o sea, entran en la mente de la persona sin poder evitar los que ingresen. Y que lleva a la persona a una serie de conductas, por ejemplo, preguntarse si apagué la luz, ¿no? Y debo comprobarlo, lo debo hacer 3 veces, ¿no? Lo hago porque ese es el comportamiento repetitivo compulsivo, o sea, me viene el pensamiento de habré apagado la luz y voy a tratar de comprobar eso, y ese es el comportamiento repetitivo, que es laborioso, que interfiere con la rutina de su vida diaria, ¿no? Pero que lo necesita hacer para reducir la ansiedad. El TOC, entonces, el TOC está elaborado por cuadros de obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son pensamientos involuntarios, repetitivos, desagradables, pero que el paciente reconoce que son propias, no son producidas por otras personas o entidades, porque si aparecieran estos pensamientos y fueran provocados por alguien que está metiendo ideas en su cabeza, estaríamos hablando de un cuadro esquizofrénico, psicótico o paranoide, y que lleva a compulsiones o conductas voluntarias para reducir el malestar, que reconoce que son exageradas o tontas, pero que tienen cierto elemento mágico, como que busca anular un pensamiento que provoca temor. Y como ejemplo tenemos los lavadores, que es el TOC más frecuente, cuya obsesión es el miedo al contagio o la contaminación, y cuya respuesta compulsiva es rituales de lavado, limpieza, aseo o alimentación. El otro tipo de TOC también más frecuente son los comprobadores, que tienen aquellos que tienen miedo a verse equivocado al hacer algo, una suma, una resta, un trabajo, y que están constantemente comprobando, confirmando que lo han hecho bien. Entonces, las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes repetitivas y persistentes que se experimentan en algún momento de trastorno como intrusos, inapropiados y que causan malestar o una ansiedad alta. Estos pensamientos no son preocupaciones excesivas sobre la vida cotidiana. La persona intenta ignorar o suprimir tales pensamientos o impulsos o neutralizarlos con otro pensamiento o acción, pero no lo logra. Y la persona reconoce que son producto de su mente y no están impuestos por el exterior. ¿Qué tipo de contenido tenemos en el caso de las obsesiones? Temas religiosos, sagrados y metafísicos. O sea, la persona está, por ejemplo, en una misa, en la iglesia, es católico, evangélico, qué sé yo, y empiezan a tener pensamientos sacrílegos y blasfemos en relación con personajes sacros, como por ejemplo imaginarse a un santo sin enaguas, o la Virgen habrá sido virgen, o habrá tenido sexo con San José, o los ángeles tendrán sexo. Entonces, imagínense una persona religiosa en mitad de la misa que se le meten estos pensamientos y que le perturban. Puede ser temas morales, por ejemplo, ideas de escrupulosidad moral en cuanto a una ley o principio, dudas en el cumplimiento o culpabilidad cuando uno transgrede, ¿no? Una acción, por ejemplo, meterse en una, meterse en una cola cuando está prohibido, o tomar licor cuando están, ¿cómo se llama? En estado de emergencia,
y empieza el tema moral de por qué lo hice, no debería haberlo hecho. Puede haber temas de pureza y protección corporal. O sea, estos están centrados en la limpieza y la contaminación. En los temas morales también puede hablar el hecho de no querer a una pareja y estar teniendo relaciones con otra. Temas de protección ante peligros externos o internos. Por ejemplo, presagio de catástrofes que llevan a conjurar formas mágicas para prevenirlos. Por ejemplo, pienso que va a haber un terremoto, pero si digo que tal cosa no va a suceder, entonces eso va a calmar esa catástrofe, no se va a presentar. En los temas de protección estarían también los grupos de los comprobadores, que son personas que tienen dudas y están comprobando incesantemente cómo prevenir desgracias. Hay temas de orden y simetría, o sea, personas que necesitan que los objetos estén simétricos y invierten mucho tiempo en programar, organizar, verificar estas ideas. Temas de precisión y completitud, afán permanente e inconcluso de perfeccionismo. El sujeto siempre se encuentra insatisfecho en lo que hace y está constantemente autocuestionando que no lo ha hecho bien, que le falta, que tiene que hacerse mejor. Y con esos temas de precisión de completitud no vive, sufre. Temas referentes al paso del tiempo. Por ejemplo, el temor a olvidar las cosas que debía hacer lo lleva a anotaciones sobre todo aquello que tenga que recordar con exactitud. Y empieza a usar los papelitos, ¿no? Para poner las cosas que tiene que hacer y no olvidarse de nada. Las compulsiones, a su vez, son comportamientos motores, ¿no? Como lavado de manos, comprobaciones, ordenar, pero también pueden ser actos mentales, como por ejemplo rezar, contar o repetir palabras en silencio. El objetivo, prevenir o reducir el malestar por las obsesiones y que no están relacionados en forma realista con aquello que pretenden neutralizar, o de repente son excesivos, ¿no? Como por ejemplo rezar para que no haya un terremoto, ¿no? O que o que su familia llegue entera a la casa y no tenga accidentes, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de compulsiones tenemos más frecuentemente? El de la limpieza, que lleva al lavado de las manos reiterativo, el chequeo y control, que lleva a revisar la llave del gas, desenchufar la plancha, ver que las puertas están cerradas, apagar y encender las luces varias veces, cerrar con llave la puerta en forma reiterada, o leer el mismo párrafo que está leyendo varias veces para tratar de aceptar que lo está leyendo. Epidemiológicamente se presenta en el 2 al 2 al 3% de la población en general y es el 10% de los pacientes que se atienden en consulta externa psiquiátrica. Dentro de los trastornos mentales es el cuarto más frecuente después de la fobia, la farmacodependencia y la depresión mayor. Es mayor, se presenta por encima de los 25 años y generalmente se presentan en solteros más que en casados. Cuando son adolescentes, la predominancia es de varones sobre mujeres. Cuando son adultos, varones y mujeres se presenta por igual. El problema del TOC es que también se puede ir asociado a otros trastornos mentales, como trastorno de depresión mayor o fobia social, síndrome de Tourette, que es el de síndrome de múltiples tics. Eh, el consumo de alcohol, ¿no? Puede llevar al consumo de alcohol, trastorno de ansiedad generalizada, fobia, trastorno de pánico, trastornos alimentarios, trastorno de personalidad. Y el TOC está relacionado con pacientes con 20 a 30% que presentan tics. Para la etiología del TOC se plantean varias teorías. Algunas plantean que es una alteración del sistema serotoninérgico, donde existen alteraciones de la transmisión serotoninérgica. Otros plantean que es una alteración del sistema neuroenérgico, pero se dispone de menos evidencia. Y hay una teoría que plantea que puede tener una base neuroinmunológica, que se relaciona con pacientes que en la infancia han sufrido de infecciones por el estreptococo beta hemolítico, grupo A, que van a producir la famosa corea de Sydenham, la fiebre reumática cardíaca, por ejemplo, ¿no? Y que van a provocar alteraciones coreicas en estos pacientes.
Se han hecho estudios de neuroimagen y en el PET se encuentra alteración de la función de los neurocircuitos entre la corteza orbitofrontaria, el caudado y el tálamo. Entonces, en un estudio de positrones, lo que se encuentra es alteración en la función de los neurocircuitos que se dan entre la corteza orbitofrontaria, el caudado y el tálamo. En lo que es la tomografía cerebral de resonancia magnética, se han demostrado una reducción bilateral de los núcleos caudados en estos pacientes TOC. El TOC también tiene un componente genético significativo. Dice que esta situación se presenta en los gemelos monocigóticos más que en los disigóticos. En los estudios biológicos se han hecho que el electroencefalograma encuentra una similitud entre el TOC y el trastorno depresivo, y en la relación con TIC, ¿no? Hay una relación muy intensa biológica entre el síndrome de Tourette o los TIC motores crónicos y el TOC. También se habla de factores psicosociales, como los factores de personalidad. La mayoría de los individuos con TOC no presentan síntomas compulsivos premórbidos o rasgos de personalidad que sean relacionadas con trastorno obsesivo compulsivo, porque esos no son necesarios para la aparición del TOC. O sea, puede ser una persona perfeccionista, con tendencia a ser muy destacada en su presencia personal, pero eso no significa que va a ser TOC. Otros factores psicodinámicos pueden presentarse el TOC, como por ejemplo dificultades en las relaciones interpersonales, problemas de personalidad que acompañan al trastorno. DSM-5 establece que el TOC es la presencia de obsesiones, compulsiones o ambas. Las obsesiones o compulsiones requieren mucho tiempo produciendo un malestar clínicamente significativo con deterioro de la vida social, laboral u otras áreas. Porque si no, si a usted se le viene una idea obsesiva o compulsiva que le dura un segundo, 2 segundos, eso no es TOC. El TOC, para que sea grave, tiene que requerir mucho tiempo y producir un malestar clínicamente alto con deterioro. Y que los síntomas no se atribuyan a otras causas médicas. La alteración no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental. Acá tenemos una famosa escala que sirve para medir, ¿no?, y valorar la severidad del TOC, la escala de Gel-Brown, donde hay una de escala donde usted va a ver una serie de afirmaciones donde usted va a poder determinar si está en desacuerdo totalmente o está moderadamente, un poco, ni de acuerdo ni de desacuerdo, un poco de acuerdo, moderadamente de acuerdo o muy de acuerdo. Y entonces se le pide que usted vea y responda a estas afirmaciones. Por ejemplo, las cosas deberían ser perfectas según mis propias reglas. Ese es un pensamiento perfeccionista, ¿no? O debo intentar prevenir daños, cueste lo que cueste. Es una tendencia, ¿no?, de pensamiento obsesivo catastrófico. Y así sucesivamente. Como ustedes verán, son 31 afirmaciones, ¿no?, que se usan para poder determinar la gravedad del TOC. Una de las cosas que hay que tener muy en cuenta es el diagnóstico diferencial. O sea, por ejemplo, el TOC se puede confundir con afecciones orgánicas como las coreas, con los trastornos de Tourette, ¿no? 2 a 3 por 3 de 2, 2 de 3 presentan TOC en el trastorno de Tourette. En trastorno de personalidad obsesivo compulsiva puede ser diagnóstico diferencial con una depresión o con una psicosis. Es importante diferenciarlo. Más del 50% aparecen súbitamente. Se inician aproximadamente en el 50-70% de los pacientes tras un acontecimiento estresante. O sea, un estrés puede ser un factor desencadenante. Generalmente van a pasar 5 a 10 años antes de que el paciente solicite atención psiquiátrica, porque piensa que es una situación que la puede manejar. La evolución es larga, variable. Algunos pacientes experimentan una fase fluctuante y otras son constantes. En alrededor del 20 a 30% de los pacientes los síntomas mejoran significativamente, pero un 40 a 50% la mejoría es moderada. Y un 20 o 40% el cuadro se agrava.
La eficacia del tratamiento farmacológico en el TOC se ha demostrado en muchos estudios clínicos. Los efectos iniciales del tratamiento farmacológico generalmente se observan a las 4 o 6 semanas y el beneficio a los 8 o 16 semanas. Una proporción significativa de los pacientes con TOC que responden al tratamiento con antidepresivos decae si este se interrumpe. O sea, generalmente, ¿qué se usa? Inhibidores de captación de serotonina o clomipramina. Son dos medicamentos que se usan muy bien en TOC, ¿no? Y que funcionan muy bien en respuesta terapéutica. Si no se logra controlar con IRS o clomipramina, ya se usan otras sustancias. Por eso, los inhibidores selectivos de la captación de serotonina son la fluoxetina, la fluoxamina, la paroxetina, la sertralina y el citalopram. Pero para el tratamiento entonces se requieren dosis altas. Normalmente para un cuadro de depresión o de ansiedad se usa una tableta, máximo 2 tabletas. Con TOC se necesita a veces 3, 4 y un poquito más para controlar el TOC. Y el problema, los efectos secundarios son transitorios y menos preocupantes que los que se usaban antes con los antidepresivos tricíclicos, que eran mucho más confusos. Ahora, la respuesta terapéutica es mucho mejor cuando se combina tratamiento farmacológico con inhibidores de captación de serotonina y terapia cognitivo-conductual. O sea, necesitan una psicoterapia. Se puede utilizar, aparte de los IS, la clomipramina, que es más selectiva para la decaptación de serotonina frente a la decaptación de noradrenalina, y solo la superan los IRS, como la sertralina y la paroxetina. La clomipramina debe aumentarse la dosis tras 2 o 3 semanas para evitar los efectos digestivos y la potencia ortostática que provoca. Puede provocar sedación y efectos anticolinérgicos como sequedad de boca y estreñimiento. Los mejores resultados se obtienen con una combinación fármaco y terapia conductual. Otros fármacos que se usan en TOC son, ¿no?, el valproato, litio, carbamazepina, que potencian, ¿no?, la medicación, la venlafaxina, el pindol o los cimaos, y la buspirona, la 5-hidroxitritamina, el L-triptofano y el clonazepam. Pero principalmente el tratamiento, como vamos a decir, primero con IRS. La terapia conductual es tan efectiva como el tratamiento farmacológico. Es el tratamiento de elección para el TOC con efectos beneficiosos más duraderos y se puede hacer en forma ambulatoria o intrahospitalaria. Las principales estrategias es la exposición y la prevención de la respuesta. Otras técnicas que se usan son la desensibilización, el control de pensamiento, la inundación, o sea, exponer al paciente a una situación de máxima eh, expresión de la obsesión, a terapias de implosión o condicionamiento aversivo. ¿Cuál es la búsqueda de la psicoterapia? Es a la introspección prolongada, que el paciente pueda manejar y controlar sus pensamientos. Aquí debe incluirse la atención a los familiares a través del apoyo emocional, para que la familia colabore, ¿no?, en el proceso de mejora del paciente. Otras terapias que se usan también para el TOC son la terapia familiar, porque muchas veces la familia no entiende el comportamiento del paciente y a veces están discutiendo, molestándolo, acusándolo de tener rarezas. La terapia electroconvulsiva se usa en casos extremos, resistentes a tratamiento o crónicamente debilitantes y que pueden llevar a situaciones como la psicocirugía. Hay pacientes que por su TOC grave, de mal pronóstico, han necesitado hacerle un tratamiento de cingulotomía y con eso se ha logrado controlar ese aspecto. También se puede utilizar la estimulación cerebral profunda mediante técnicas estereotácticas guiadas por resonancia magnética. Bien, entonces hemos hablado del trastorno obsesivo compulsivo como un cuadro que es más frecuente, más invalidante y que ustedes pueden diagnosticarlo, ¿no?, tranquilamente cuando observen a un paciente que tenga este problema y cómo orientarlo en su tratamiento y en su recuperación. Dentro del espectro obsesivo compulsivo tenemos ahora también el trastorno dismórfico corporal.
¿Qué cosa es el trastorno dimórfico corporal? Es la preocupación excesiva por un defecto físico inexistente o irrelevante para los demás, pero que en la persona que la sufre es la preocupación más frecuente. Por ejemplo, alguna alteración en las fases, rasgo facial, o tener un olor corporal que provoque malestar, o presencia de masas corporales como alteraciones musculares en los brazos, en las piernas. Este cuadro se inicia entre los 15 y los 20 años, es de curso insidioso oscilante y es mucho más frecuente en mujeres. Antiguamente el trastorno dismórfico corporal se planteaba en trastornos somatomorfos, pero ahora se ha separado de ello porque está más relacionado con pensamientos, ¿no? Relacionado con el esquema corporal y que llevan a conductas inadecuadas. Es una enfermedad poco estudiada, son más afectadas las mujeres, una prevalencia de 0.7 al 2.4 en la población general, puede coexistir con otros problemas mentales, se inicia en la adolescencia temprana, 15 a 30 años, aunque la condición se diagnostica después de los 10 años de inicio. Los síntomas típicos incluyen una preocupación o un pensamiento excesivo y comportamientos repetitivos relacionados con la creencia generalizada de que algún aspecto de su apariencia es fea o deforme, sin llegar a ser psicótico, ¿eh? O sea, sin llegar a ser delusión. Los pacientes con trastorno, ¿no?, de dimórfico corporal a menudo acuden frecuentemente más a dermatólogos, a cirujanos estéticos, médicos de atención primaria, en busca de procedimientos innecesarios para solucionar sus problemas o preocupaciones físicas, ¿no? Y pueden presentar también depresión y ansiedad social. Etiología. No se conoce la causa o la etiología, pero tiene factores biológicos, psicológicos y socioculturales. En la patogénesis del cuadro, el trastorno dimórfico corporal aparece asociado a anomalías cerebrales identificadas a través de estudios cerebrales, en el circuito frontoestriatal y temporoparietal occipital, que se pueden hallar en imágenes por resonancia magnética. El diagnóstico, según los criterios de la quinta edición del Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales de CM5, incluyen la característica central de la preocupación angustiosa perjudicial con los defectos o fallas que la persona percibe en su imagen corporal o en su esquema corporal, que no son observables o parecen leves para otros. La gente de ella, mira, tengo acá una mancha, mi mejilla derecha está más crecida que la izquierda, o ¿cómo se llama? Mi ceja derecha es más grande que la izquierda. Fallas que no son observables o parecen leves para otros, no hacen que ellas estén en comportamientos destructivos o actos mentales en respuesta a la preocupación por defectos en la apariencia física. Por eso es que se parece al TOC, por los pensamientos y las conductas. Y estos pensamientos o síntomas no se aplican para otro trastorno, como por ejemplo los trastornos alimentarios. ¿Se acordarán ustedes que el trastorno alimentario tiene una alteración de la imagen corporal? No, acá es un defecto, percibido solo y exclusivamente por el paciente. Y entonces siempre hay que especificar, ¿no?, si hay introspección ausente, si hay disforia muscular o creencia que la estructura muscular es demasiado pequeña o más común en los hombres, o evaluar tendencias suicidas. Este cuadro tiene una tendencia suicidia consumada de 0.35, o sea, 45 veces más que la población general. Diagnóstico diferencial, ¿no?, de este trastorno es con el TOC, con la esquizofrenia, por la posibilidad de que tenga, ¿no?, una alteración de la percepción de la imagen corporal que puede llevar inclusive a automutilaciones. Puede haber trastornos de somatización, o sea, que pueden estar asociados con problemas de anorexia o bulimia. Y entonces se distingue el trastorno dimórfico corporal de los trastornos alimentarios por la presencia de comportamientos compulsivos de seguridad, o sea, el control sobre el defecto, el camuflaje y la búsqueda de tranquilidad. Pueden presentarse pensamientos diferenciales o creencias delirantes que los demás prestan especial atención al supuesto defecto. Y evitación de las actividades de ansiedad social.
Evolución y complicación y pronóstico. El inicio es en adolescencia, en forma gradual o súbita. La evolución prolongada y fluctuante con intervalos asintomáticos. La parte del cuerpo donde se centra la preocupación puede ser siempre la misma o variar. Las complicaciones informadas incluyen ansiedad o depresión, con dificultades sociales y problemas de relación íntima, mala calidad de vida, baja autoestima, vergüenza, temor al rechazo, neuroticismo, introversión, ira, hostilidad o estrés percibido, suicidio o ideación suicida, que es algo que nosotros tenemos siempre que estar preocupados por ello. Tratamiento. El tratamiento en el trastorno dismórfico corporal es principalmente la psicoeducación, que es el primer paso del tratamiento. El paciente puede aliviarse en el momento que le diagnosticamos el cuadro o desistirse. Para discutir el tratamiento debe establecerse la alianza terapéutica. Se debe buscar disuadir al paciente de sus creencias generalmente. Los intentos de disuadir al paciente de sus creencias generalmente son ineficaces. Es mucho más práctico tener una actitud de escucha de las preocupaciones del paciente, evitar desacreditar esas preocupaciones o decir que no está de acuerdo con ellas. En lugar de discutir directamente el defecto, ¿no? Lo que debe usted hacer es empatizar con la angustia del paciente para permitir la discusión de los beneficios potenciales de un tratamiento para aliviar la angustia y mejorar la calidad de vida. Otra alternativa es la terapia cognitivo-conductual, en función de la disponibilidad y preferencia del paciente, porque el paciente puede aceptarlo o no. Un tercer cuadro que está dentro de la familia del espectro obsesivo-compulsivo es el famoso trastorno de acumulación. Y ustedes acá en la imagen verán pues cómo esta persona ha llenado toda su casa con una serie de objetos que la mayoría de las veces no tienen valor o no tienen sentido su acumulación, pero que van llenando cada vez más, ¿no?, su casa y interfiriendo en su vida normal. El trastorno de acumulación es el trastorno de acaparamiento compulsivo, por eso tiene relación con el TOC, esa compulsión frecuente, ¿no?, y que lo discapacita, ¿no?, y que está asociado con alteraciones de funciones como comer, dormir o arreglarse. El trastorno se caracteriza por la adquisición de cosas consideradas de poco o nulo valor, lo que provoca un desorden excesivo en el espacio que habita. Se consideró al principio como un subtipo de TOC, pero ahora se le considera una entidad independiente. Por lo general es impulsado por un temor obsesivo a perder objetos importantes que la persona piensa que podrían serle útil en el futuro, por creencias tergiversadas sobre la importancia de las posesiones mayores y por el apego emocional a las posesiones. Y entonces hay gente que acumula periódicos, acumula revistas, acumula eh, bolsitas de fideos, bolsitas de otros productos, peines, eh, material de limpieza, ¿no? Cartones, cajas, y así bolsas y así sucesivamente. Novelas, y eso es el trastorno de acumulación. Un cuarto tipo de trastorno del espectro obsesivo es la tricotilomanía, que antes se pensaba que era un proceso somatomórfico, pero que se caracteriza por un comportamiento repetitivo de arrancarse el cabello por simple placer, gratificación o liberación de la tensión, de la ansiedad. O sea, también es una conducta compulsiva, lo cual provoca una pérdida notable del pelo. Hay dos tipos de categorías. La forma crónica y más grave suele iniciarse en la adolescencia. Tiene una prevalencia de 0.6 a 3.4 población general y más frecuente 10 mujeres por un varón. Y hay otra presentación de tipo infantil que se presenta igual en varones y mujeres, que se presenta que es más frecuente que el juvenil, pero menos grave desde el punto de vista dermatológico y psicológico. Se calcula que entre el 33 y 40 por ciento de los pacientes mastican o se tragan el cabello. Y alrededor de una tercera parte provoca una alteración que se llama la presencia de besoares o bolas de pelo acumuladas en el aparato digestivo potencialmente peligrosos.
Es importante reconocer que el pelo o el cabello no se digiere. Uno se come el cabello y el cabello no logra, con el ácido u otras enzimas, no se logra mm, metabolizar o digerir. Por lo tanto, si usted se come el cabello continuamente, empieza a hacer bolas de pelo, igual que las bolas de pelo de los gatos, ¿no? Que a veces lo botan, también lo expulsan. Bolas de pelo que pueden llegar a ser o potencialmente un proceso de tumor benigno y obstructivo que lo lleva a la sala de cirugía. En quinto lugar, dentro de esta familia de trastorno del espectro obsesivo compulsivo, tenemos los trastornos de escoriación, que es la presencia de un rascado compulsivo y repetitivo de la piel, que va a presentar daños en el tejido y requerir tratamiento dermatológico. La prevalencia de vida del trastorno de escoriación del 1 al 5% de población general y 12% en la población que consulta en dermatología. Y por supuesto sigue siendo más prevalente en mujeres. El trastorno de escoriación puede ir asociado con TOC, con tricotilomanía, con dependencia de sustancias, con depresión mayor, con trastorno de ansiedad y con trastorno límite de personalidad y TOC. ¿Se imagínense, no? Todo esto asociado a una escoriación. Se desconoce la etiología. Hay varias teorías. Unas plantean que sería una ira reprimida contra padres autoritarios. Dos, que el trastorno de escoriación se generaría por un estrés. Y tres, que el trastorno de escoriación podría ser un factor autoerótico, en el sentido de que rascarse, por ejemplo, las zonas genitales, ¿no? Es una forma de estimulación placentera. Fuera del grupo de los TOC, vamos a tocar otro grupo de trastornos que también es importante revisar, que son los trastornos fóbicos. Y los trastornos fóbicos se pueden clasificar clínicamente en tres grupos o tres presentaciones. La fobia específica, la fobia social, la agorafobia. ¿Qué es la fobia específica? Es la presencia de ansiedad significativa como respuesta a exposición de situaciones o estímulos que la persona teme y que busca evitarlas. Las fobias específicas incluyen miedo a los animales, ¿no? A precipicios, a ver sangre, ascensores, aviones, etc. El diagnóstico de fobia específica se establece si el comportamiento de evitación interfiere con la rutina normal de la persona. Fobia social es la presencia de ansiedad, también igual, que tiene significado clínico, como respuesta a ciertas situaciones sociales o actuaciones públicas. Por ejemplo, hablar en público, comer o escribir en público, socializar personas, hablar a figuras de autoridad. En que la persona que tiene la fobia tiene temor a comportarse en forma humillante, ridícula, embarazosa. Por eso tiene temor o evita presentarse en situaciones sociales. Lo característico de la fobia social es que el paciente presenta rubor, o sea, se pone colorado, taquicardia, palpitaciones, sudoración, le falta el aire y temblor cuando se expone a la situación temida. Un tercer tipo de trastorno fóbico específico es la agarofobia, que es la fobia a lugares o situaciones donde escapar es difícil o embarazoso, o bien es imposible encontrar ayuda en caso que aparezcan síntomas de ansiedad severa. Los temores más frecuentes son alejarse de casa, estar dentro de las multitudes, en un congestionamiento vehicular, quedarse solo. Si existe el antecedente de ataques de pánico, diagnosticar el trastorno de pánico con agorafobia. Fobias específicas, ya hemos dicho, ¿no? De tipo animal, de tipo sangre inyecciones, de tipo situacional, por ejemplo, transportes públicos, o fobia específica de otro tipo como atragantamiento, vómito. Las fobias específicas son muchas, y acá tenemos una lista que se las voy a dejar. Por ejemplo, acarofobia, miedo a las picaduras de insectos, aracnofobia, miedo a la araña, claustrofobia, miedo a los espacios pequeños, zoofobia, miedo a los animales. También hay fobias raras, ¿no? Por ejemplo, la parascabidecatirafobia, que es el miedo al viernes 13. En fobias sociales
¿no? Lo que ya hemos visto es el temor a enfrentarse a situaciones de índole social, como por ejemplo hablar en público, cuando se presenta la presencia de dos, ¿no? Determinan fobia social generalizada. Los motivos más frecuentes de la fobia o los temores más frecuentes son hablar en público, hablar con figuras de autoridad, asistir a reuniones sociales, conocer personas, escribir o comer en público, tocar un instrumento en público, bailar, hacer deporte, entrar en un salón o usar un baño público. Un caso, por ejemplo, de fobia social, Vanessa, 19 años, yo no podía aceptar invitaciones ni ir a fiestas, por un tiempo ni siquiera podía ir a mis clases. En mi segundo año de facultad tuve que quedarme en mi casa durante un semestre. Mi miedo era estar en situaciones sociales. Sentía angustia antes de salir de mi casa y aumentaba al ir aproximado a mi clase, a la fiesta o al lugar donde iba. Sentía el estómago descompuesto, creía tener gripe, mi corazón latía fuertemente, las palmas sudaban, tenía la sensación de estar separada de mí mismo y todo lo demás. Cuando entraba a un salón lleno de gente me ponía colorada y sentía que todos los ojos estaban puestos en mí. Me daba vergüenza pararme en un rincón yo sola, pero no podía pensar en qué decir a nadie. Me sentía tan torpe que me quería ir inmediatamente. En el caso clínico de una fobia específica, Rosa, de 43 años. Tengo un miedo a los roedores. Me pasa desde que vi a uno en mi cuarto cuando era pequeña. Hace una semana un amigo que sabía de mi miedo por hacerme una broma me puso un juguete que imitaba una rata en mi cocina. Cuando lo vi casi me desmayo, gritaba y lloraba, no podía respirar, a pesar que me explicaban que era de mentira y yo seguía llorando. De eso hace una semana hasta ahora no puedo dormir y estoy nerviosa. Y mi amigo ha venido varias veces a pedirme disculpas, pero nada, no lo recibo. Agorafobia, ya hemos dicho, en el caso de agorafobia, Gladys, joven de 25 años de edad, que hace 4 meses al estar recibiendo clases en la universidad empezó a sentir ansiedad al no comprender las explicaciones del profesor de cálculo y de inmediato se sintió incómoda, temerosa, sudorosa, con mareos y alteraciones intestinales. Al llegar a su hogar no encontrar a ningún familiar, se sintió con mucho miedo, teniendo que acudir a la casa de un vecino mientras llegaban sus padres. Desde esa fecha, la paciente desarrolló una ansiedad severa. Cada vez que está sola o debe salir de su casa. Para poder asistir a clases tiene que ser acompañada por su padre o alguien. De tener un teléfono celular y recibir clases solamente si puede sentarse cerca de la puerta. No soporta aglomeraciones, transporte colectivo y no puede asistir a centros comerciales si no va con familiares o amigos. Diagnóstico diferencial de las fobias. Si se encuentra el antecedente de ataques de pánico inesperado previo a la fobia, se diagnostica trastorno por pánico con trastorno de pánico. Si antes de la aparición de síntomas fóbicos hay criterio de trastorno depresivo, se hace el diagnóstico de depresión y no de fobia. Frecuentemente se halla comorbilidad entre la fobia y el diagnóstico de trastorno fóbico y otro. Tratamiento. Hay un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. El tratamiento no farmacológico es la psicoeducación y la terapia de desensibilización sistemática conductual. Tratamiento farmacológico, beta bloqueadores, ¿no? En fobia social no generalizada, porque bloquea las palpitaciones, controla las palpitaciones. Benzodiazepinas, pero hay que tener mucho cuidado porque se pueden volver dependientes. Inhibidores selectivos de la captura de serotonina, IRS, los antidepresivos son buenos para las fobias, y los IMAOs, reversibles. Hemos visto entonces el espectro obsesivo-compulsivo, las fobias. Ahora vamos a hablar de otro grupo que es también un grupo muy importante en tener en cuenta, los trastornos disruptivos o del control de impulsos y de la conducta. Y aquí tenemos que tener en cuenta que tiene que estar relacionado con la dificultad de la presencia en una forma sorpresiva de la incapacidad para controlar las conductas que uno realiza. Tenemos entonces 5 enfermedades que conforman esta categoría. 2 de ellas en la infancia se presentan y 3 en edad adulta. En edad de infancia tenemos el trastorno negativista desafiante y el trastorno de conducta. Y en la edad adulta el trastorno explosivo intermitente, la cleptomanía y la piromanía. Lo característico en todos ellos es la dificultad para resistirse al impulso que se conoce que es perjudicial, que provoca una tensión antes del acto
y una sensación placentera o liberadora cuando se realiza. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características de estos cuadros? Preocupación excesiva por un aspecto concreto, necesidad imperiosa de realizar la conducta, falta de control respecto a la conducta, sensación de inquietud en cuanto a la conducta o conducta impulsiva, desarrollo de estrategias para poder llevar a cabo la conducta y posible aparición de conductas delictivas. El primero es el trastorno negativista desafiante, que se da en la infancia. El trastorno negativista es un patrón de enfado, irritabilidad o discusión o actitud vengativa que dura por lo menos 6 meses, que puede estar relacionado con 4 síntomas de cualquiera de las categorías siguientes: enfado, irritabilidad, discusiones o actitud desafiante, conducta vengativa. En el enfado e irritabilidad, el niño pierde la calma o es muy susceptible y se molesta con facilidad o para siempre enfadado. En las discusiones tiene una actitud desafiante, discute a menudo con la autoridad o con los adultos, a menudo desafía activamente o rechaza la norma, molesta a los demás deliberadamente y a menudo culpa a los demás por sus errores. Vengativo, puede tener conducta rencorosa o vengativa por lo menos 2 veces en los últimos 6 meses. Este trastorno de comportamiento va asociado a un malestar en el individuo o en otras personas de su entorno social, o sea, la familia lo sufre, los amigos lo sufren y tiene un impacto negativo en las áreas social, educativa y profesional. El otro grupo de trastorno es el trastorno de conducta en niños y adolescentes. ¿Qué es lo característico? Es un patrón repetitivo de comportamiento que no se respetan los derechos básicos, o sea, es una conducta disocial o antisocial, que se manifiesta por la presencia en los 2 últimos meses de por lo menos 3 de los 15 criterios siguientes. Agresión a personas o animales. Acosa, amenaza o intimida a otros. Inicia peleas. Usa un arma que puede provocar daños como un bastón, un ladrillo, una botella. Ejerce crueldad física contra personas o animales. Ha robado enfrentándose a una víctima, atraco, robo. Ha violado sexualmente a alguien. O sea, agresión a personas, animales. Destrucción de la propiedad como prender fuego para dañar, destruir propiedad, engaño o robo, invasión de casas, edificios, a menudo miente para obtener objetos o favores y ha robado objetos de valor sin enfrentarse a la víctima. Incumplimiento de las normas. Ha pasado una noche fuera de casa sin permiso mientras vivía con sus padres en un hogar de acogida por lo menos 2 veces. Una vez estuvo ausente durante un tiempo prolongado y a menudo falta a la escuela empezando antes de los 13 años. Entonces, la presencia de 3 de los 15 criterios ayuda al diagnóstico de trastorno de conducta, que parece ser una evolución del trastorno anterior. El trastorno de negativista desafiante empieza más temprano y después puede terminar en un trastorno de conducta, con procesos de agresividad, ¿no? Y conducta disocial en hombres y en mujeres. En tercer lugar, vamos a hablar de los otros tipos de alteraciones del control de impulsos, que son el trastorno explosivo intermitente. ¿Qué es el trastorno explosivo intermitente? Es episodios discretos de pérdida de control de los impulsos agresivos. La reacción de la persona es una agresividad desproporcionada al factor desencadenante. Por ejemplo, se puede chocar con alguien caminando y reacciona como si el pata le hubiera pegado y quiere matarlo. Por supuesto, después de que pasa la conducta agresiva, hay un arrepentimiento o remordimiento. Y es más común en varones que en mujeres. Y más frecuente en familias, en parientes biológicos de primer grado, o sea, que en población general. El trastorno explosivo intermitente puede asociarse a piromanía, a farmacodependencia, a cambios de humor, ansiedad y trastornos alimentarios.
El trastorno explosivo intermitente es un trastorno del control de los impulsos caracterizado por arrebatos verbales o físicos repetitivos, desproporcionados frente a factores precipitantes y dan como resultado una angustia subjetiva o deterioro del funcionamiento social porque la persona se siente mal. Es una afección hereditaria que parece ser más común en hombres que en mujeres y en adultos menores de 35 a 40 años. Las complicaciones es un deterioro psicosocial grave, pues por la gente lo rechaza, no quiere estar cerca de él, una disminución de la calidad de vida, la posibilidad de hacer otros trastornos como el uso de farmacodependencia u otras afecciones psiquiátricas y la posibilidad de autolesionarse. ¿Qué factores tienen que ver con el trastorno explosivo intermitente? Hay factores psicodinámicos. Se plantea que esa conducta se debería a una defensa ante acontecimientos que perjudican su imagen narcisista. Las crisis de rabia funcionan como distancia interpersonal y protegen de cualquier otra crisis que afecte su narcisismo. Desde el punto de vista psicosocial, está relacionado con hombres físicamente grandes cuyo sentido de la identidad masculina es pobre. Tienen un sentimiento de inutilidad, de impotencia o de ser incapaz de cambiar su entorno que precede a los episodios de violencia física seguido de ansiedad, culpa y depresión. Puede ser haber desarrollado en un entorno infantil desfavorable o en frustraciones tempranas y hostiles que ha tenido en la forma social. Factores biológicos. Puede haber trastornos en el sistema límbico, en las neuronas serotoninérgicas que inhiben la conducta, niveles bajos de serotonina o precursores en el líquido cefalorraquídeo se relacionan con agresiones impulsivas. Niveles altos de testosterona también se relacionan con agresividad y violencia en varones. Factores familiares y genéticos. Los parientes de primer grado de los pacientes con trastorno explosivo intermitente manifiestan mayores niveles de trastorno de control de impulsos, o trastornos depresivos o trastornos de farmacodependencia. Los familiares biológicos de pacientes con trastorno tienen más posibilidad de manifestar historiales de ataques explosivos o de mal genio que la población general. Entonces son familias explosivas, familias agresivas. Patogénesis. Los mecanismos psicológicos informados que contribuyen al potencial desarrollo del trastorno incluyen alto grado de impulsos agresivos que resultan en conductas orientadas a dañar las relaciones sociales, arrebatos agresivos impulsivos inducidos por ideas de atribución hostil a las personas, ira u otra respuesta emocional negativa a la frustración, provocación o estímulos socialmente ambiguos, la habilidad afectiva, la ira puede variar en duración de minutos a hora e intensidad. Mecanismos de defensa inmaduros, que incluye la actuación, disociación, proyección o racionalización. La angustia por la culpa de vergüenza y el deterioro resultante del comportamiento agresivo puede seguir una sensación temporal de alivio. En niños, las rabietas generalmente disminuyen con el desarrollo de habilidades en la regulación de las emociones y la expresión socialmente apropiada. Por eso es importante trabajar las conductas explosivas en niños para que tengan un nivel de autocontrol. Los arrebatos intensos de ira en niños pueden persistir a lo largo de su desarrollo y manifestarse a través de trastornos psiquiátricos, como la desregulación del estado de ánimo, el síndrome de Tourette o el trastorno del espectro autista. ¿Cuáles son los criterios para el trastorno explosivo intermitente según DSM-5? Que ocurre en personas mayores de 6 años o nivel de desarrollo equivalente. Que es un patrón de comportamiento repetitivo de falta de control de los impulsos agresivos y que se presenta como arrebato agresivo. Que ocurre 2 veces por semana durante un periodo de 3 meses. Y que puede involucrar agresión verbal, agresión física, y 3 arrebatos de comportamiento físicamente agresivo que ocurren más o menos entre 12 meses, que implican daño o destrucción de la propiedad o lesiones físicas a animales o otras personas. Los arrebatos agresivos son espontáneos, o sea, no son premeditados ni orientados, son objetivos, potencialmente basados en la ira y desproporcionadas con respecto a los factores que lo provocan. Hay repetidos arrebatos agresivos, resultan en cualquiera del malestar subjetivo o deterioro social de la persona, en su trabajo o en sus relaciones sociales, y, por supuesto, problemas financieros o legales. Dicha alteración de su comportamiento no se debe a condición médica, mental o intoxicación por drogas. El diagnóstico diferencial
con trastornos de personalidad del grupo B, como el trastorno de personalidad antisocial o límite, con trastornos psiquiátricos mayores, como la depresión mayor, el trastorno bipolar, el trastorno psicótico breve o esquizofrenia, el trastorno de adaptación en niños y adolescentes de 6 a 18 años. Diagnóstico diferencial en los trastornos psiquiátricos de inicio en la infancia, trastornos del comportamiento, como el trastorno por déficit de atención, ¿no? El trastorno de conducta, el trastorno de oposición desafiante o el autismo. También con trastornos del estado de ánimo, como desregulación disruptiva del estado de ánimo. También se tiene que hacer diagnóstico diferencial con intoxicación o abstinencia por drogas, o con condiciones médicas que resultan en cambios de personalidad, como lesión cerebral traumática moderada grave, epilepsia, delirio o trastorno cognitivo. Tratamiento. Hay tratamiento farmacológico y psicoterapéutico. El objetivo de la terapia psicoterapéutica es que el paciente reconozca y verbalice los pensamientos o sentimientos que preceden a los ataques explosivos en lugar de transgredirlos. Los inhibidores de captación de serotonina son buenos. La trazodona y la buspirona también logran reducir la impulsividad y la agresividad. Otro tipo de alteración en el control de los impulsos es la famosa cleptomanía. La cleptomanía es el fracaso recurrente a resistir el impulso de robar objetos innecesarios o de poco valor. El robo no se planifica, no implica a otras personas y no se programa. El objeto robado no es la finalidad del robo, sino el acto de robar, la sensación de sentir que está robando. No hay datos estadísticos exactos del cuadro. Se puede asociar a ludopatía, a compra compulsiva, a trastornos alimentarios, a abuso de alcohol o drogas, o relacionado con un trastorno afectivo importante. En quinto lugar, dentro de los problemas de trastornos de impulsos está la piromanía, que es la provocación deliberada de un incendio en más de una ocasión. Lo que tiene el paciente es el deseo de jugar con fuego. Y hay una tensión o activación emocional antes del acto, una fascinación por el fuego y su contexto, y una sensación de gratificación o liberación cuando se inicia el incendio que provoca. El incendio no se provoca por móviles económicos o para expresar ideas sociopolíticas, venganzas o enojo. Es simplemente un problema de impulso. Muy bien, hemos entonces estado revisando aspectos relacionados con los trastornos obsesivos compulsivos y con procesos de tipo compulsivo. Entonces, una primera revisión, hemos revisado los aspectos relacionados con la familia del TOP, las fobias y la familia de los complejos relacionados con los problemas de control de impulso. Voy a compartir con ustedes un video relacionado con las conductas cleptománicas. Para ¿no? que se fije mejor ese aspecto. ¿Están viendo mi imagen? Así se ve, doctor. Bien. I'm Sean. And I'm a kleptomaniac.
to put that down. Come with me. You fucking kidding me? You're the new girl, right? Emily? It's Elodie. Rochelle. Our dads work together. I heard about your mom. That is so tragic. Hey. Can you stop, Brady? You're hurting me. Brady, let go. Let's see who can get the best shit in the shortest amount of time. Winner takes all. And how do we account for taste? Highest price tag wins. Not bad. Your turn. What the hell is this? Thanks. Were you even trying? Muy bien. Hemos hecho entonces una revisión de problemas relacionados con el control de impulsos y los pensamientos obsesivos. Por un lado, todo lo que es el espectro de los trastornos obsesivos-compulsivos que están relacionados con obsesiones o compulsiones. Tenemos el TOC clásico, tenemos el trastorno dimórfico corporal, ¿no? Tenemos el trastorno de acumulación, el trastorno de tricotilomanía, ¿no? Y el trastorno de rascado. A su vez, específicamente, ¿no? Cuadros de selectividad o focalización de los trastornos de ansiedad en situaciones específicas, como las fobias específicas, la fobia social y la agorafobia. Tenemos también un grupo de trastornos que están relacionados con el pobre control de impulsos. Y en ese pobre control de impulsos tenemos en la infancia el trastorno negativista y el trastorno de conducta que puede llevar a comportamientos disociales que hacen que estos niños terminen en la cárcel. En el trastorno negativista, que es al inicio del niño, lo único que encuentra uno que el trastorno es una conducta disocial en casa o en la escuela. Pero en el trastorno de conducta ya es, francamente, la presencia de conductas delincuenciales que llevan a estos pacientes a enfrentarse a la sociedad y que en algún momento determinado pueden incluso terminar pues en maranguita. El tercer tipo de trastorno de control de impulso es el famoso trastorno explosivo, intermitente, que lleva a la persona a una dificultad para controlar su agresividad frente a situaciones mínimas y que después conlleva un sentimiento de tristeza, angustia y descalificación social y que todo el mundo observa que también es parte del entorno familiar. Entonces son aquellos que siempre están peleándose, irritables, que por cualquier cosa estallan y la gente empieza a rechazarlos y a no querer estar cerca de ellos. Y eso le genera también un estado de secundario de depresión, ansiedad y otras circunstancias. Tenemos la cleptomanía, más frecuente en mujeres, ¿no? Y la piromanía, más frecuente en varones. Y que está relacionado con la pérdida de la capacidad de controlar sus impulsos con una lucha intensa que puede llevar a desencadenar el cuadro y una sensación de alivio por hacerlo, pero que conlleva riesgos
sociales como, ¿no?, ser denunciado por robo o por agresión o por violencia y ir a la cárcel. Estas circunstancias son importantes tener en cuenta para que ustedes puedan, ¿no?, evaluar en algún momento cuando tengan pacientes de algún tipo, puedan ustedes también evaluar. Lo interesante es también, por ejemplo, que a veces se pueden presentar las conductas compensatorias, famosos piromaníacos que terminan siendo bomberos. Eso es extraño, ¿no? Pero que después, ¿no?, dejan que el impulso incendiario los gane. Muy bien. En este nivel, preguntas que deseen ustedes hacer, por favor, alguien que tenga alguna duda. Doctor, en el caso de un paciente con el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, ¿cuándo deja de ser un trastorno de la personalidad y pasa ya a ser un trastorno como tal, doctor? Ya. Normalmente una personalidad obsesivo-compulsiva es una personalidad que se presenta como con tendencias perfeccionistas. Son esas personas que quieren lo perfecto o de repente lo imperfecto. ¿Qué significa? O pueden ser muy ordenados y ser, ¿no?, un gentleman, ¿no? No le va a encontrar una polva o una suciedad, un polvo en su cuerpo, en sus zapatos, todo brillante. O a su vez, pueden ser muy desorganizados y muy sucios. Estos son los dos elementos de una personalidad obsesivo-compulsiva. O muy perfeccionistas o muy abandonados. Pero que en su funcionamiento social y laboral no afectan o no se presentan pensamientos obsesivos. O sea, no siempre una personalidad obsesivo-compulsiva va a terminar haciendo trastornos obsesivo-compulsivos. Por ejemplo, personalidades obsesivos-compulsivas, por ejemplo, los ingleses, los japoneses, los alemanes, son personalidades obsesivas, perfeccionistas, ritualistas. ¿Ustedes han visto cómo se comportan los japoneses? Tienen un ritual y una forma de desenvolverse. Los alemanes también, y los ingleses mucho más, que son incluso no afectivos, son, ¿no?, muy rechazantes socialmente, y son personalidades, ¿no? Con poco contacto, por ejemplo, emocional, son poco afectivos. Uno de los problemas de los personalidades obsesivo-compulsivas es que son poco, ¿cómo se le dice?, sociables, ¿no? Y a veces hasta devotos de la Virgen del Puño, ¿ah?, o fregaderos porque son muy normativos o pegados a las normas. Entonces le dice a su compañero, a las 8 de la mañana tengo que estar allí y tienes que tener el esto. No va a las 8, se perdió, no hace el trabajo. Boicotea el trabajo, por ejemplo, si no le cumple. Entonces, tienen esa tendencia a ser muy ordenados, que es característico de la personalidad, pero que no llega a ser todavía un nivel compulsivo. Hablamos de compulsión cuando es una conducta que provoca pensamientos obsesivos y compulsiones y que altera la vida normal de las personas con un tiempo determinado de compromiso. Hay un porcentaje de personalidad obsesivo-compulsiva que van a ser trastorno obsesivo-compulsivo, pero no todos. Entonces tampoco seamos así. Tenemos que tener la capacidad de poder ver si algo, por ejemplo, nosotros podemos también ser obsesivos. ¿Cuántas veces vamos y cerramos la puerta 2 veces para ver si no hemos cerrado bien la puerta? O revisamos el gas porque no vamos a salir de la casa, o quitamos los enchufes para evitar de que pueda haber un incendio. Pero esas conductas son normales. ¿Cuándo es anormal? Cuando se vuelve una obsesión, cuando se vuelve un sufrimiento, cuando te atrapa y ya no puedes dejar de hacer o repetir la conducta compulsiva en forma constante. Allí altera tu vida normal. ¿Ok? Muy bien. Porque todos tenemos algo de loco y algo de poeta. Entonces, tampoco significa que todo normal es normal completo, ¿no? Es normal con yaya. Cada uno de nosotros tiene sus propias yayas, producto de nuestro propio desarrollo personal. Bien, ¿algo más? ¿Alguien más quiere hacer preguntas? Doctor, Algo, disculpe una consulta. Con sí. respecto a las fobias, por ejemplo, si se llegara a presentar desde la niñez, luego en la juventud, pero en la adultez por diferentes motivos o de repente por uno que de fuerza mayor ya, digamos, tiene la fobia contra las arañas, insectos y eso, Ajá. en la niñez, en la juventud, pero en la adultez de repente
le toca enfrentar eso y digamos desaparece, ¿eso no fue fobia? Sí fue Porque, fobia, sí fue pero, fobia. Lo que entonces pasa se es que en el cura. proceso del desarrollo personal uno puede enfrentar sus miedos. Esa es la idea, enfrentar los miedos y en este caso tu miedo a las arañas se fue cambiando por la necesidad de tomar decisiones no adultas. Pero eso es lo que se busca, enfrentar los miedos. Si uno puede tener miedo a los espacios oscuros, ¿no? Pero de repente encuentra a una persona que le ayuda a comprender que estar aislado no es malo y de sentir la soledad como algo beneficioso. Y con el proceso del tiempo se va adaptando. Nada en las fobias tiene que ser permanente. Todas pueden ser manejadas de distintas cualidades. Algunas son con atenciones espontáneas o remisiones espontáneas, otras con remisiones parciales con apoyo de otras personas que no son terapeutas, ¿no? Ni siquiera médicos, psiquiatras, sino que pueden ser parte de los enfrentamientos a la vida, ¿no? Y en la vida uno se enfrenta a golpes y con golpes aprende. Si tú has tenido problemas en la infancia que arrastras a la adultez, siendo adulto ya estás en capacidad de poder agarrar el problema con tus propias manos y trabajar y poderla vencer, porque también existen los procesos de autoayuda. Uno se busca un elemento de autoayuda que lo ayude a romper con esa circunstancia. Y entonces poco a poco se va eliminando las fobias. Entonces, las fobias sociales, por ejemplo, son difíciles, pero después cuando uno empieza a trabajarlas, la persona empieza a disfrutar de la interacción social y de las habilidades sociales, que son parte importante de ese proceso. ¿Ok? O sea, es bueno también entender que no todos los procesos evolucionan igual. Algunos se detienen, otros se mejoran espontáneamente. Nada está dicho en este mundo. Entonces, no es que tengas algo y vas a tenerlo siempre toda la vida. Entonces, importante de tener en cuenta. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, doctor, una consulta. Usted mencionó Sí. que el trastorno dismórfico corporal podía coexistir con anorexia nerviosa. En todo caso, ¿cuál sería como que la diferencia principal entre estos dos? ¿O cómo Es podría? que, claro, la diferencia entre ellos tendría que ser en cuanto a la imagen corporal. Mientras que en la anorexia lo que uno ve es una alteración de la imagen corporal y una especie de imagen delusional de su cuerpo en el sentido de que está gorda a pesar de que está flaca y todo lo demás, ¿no? Entonces es un compromiso general de todo el esquema o la imagen corporal física. En el trastorno dimórfico corporal, la señalización está relacionada con partes del cuerpo, ya sea la cara, ya sea los brazos o las piernas. Por ejemplo, un trastorno dimórfico corporal puede ser el crecimiento muscular en mujeres, ¿no? Sienten que sus músculos parecen de hombre, ¿no? Se han desarrollado como hombre, tienen bultos como hombre, pero está focalizado solo en los brazos o en la cara, que es principalmente donde más se nota. O al revés, en varones, sentir que sus músculos pues son fofos, son pequeñitos, y entonces tiene una alteración de que no tiene desarrollado adecuadamente la musculatura, cuando en realidad la musculatura está normal. Pero eso es focalizado, a diferencia del trastorno de anorexia, que es generalizado. Pueden ir combinados, sí, pero se trata uno y se puede tratar el otro también, paralelamente. Bien, ¿algo más? Muy bien, está la presentación para que ustedes la puedan bajar y revisar. Espero que les ayude bastante en este proceso de manejo de los trastornos neuróticos tipo 2 y nos estamos viendo en la próxima clase. Cuídense. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, cuídense.